Valve está atrapada en la tormenta perfecta de la crisis de la memoria. Hace un mes explicábamos qué era y qué estaba pasando con todo esto de la memoria RAM y qué impacto podría tener en Valve y en la industria en general. Y parece ser que hace muy poco los problemas han escalado a otro nuevo nivel. De hecho, el CEO de Phison, una de las compañías líderes en el mundo en diseño y desarrollo de controladores para memorias NAND, es decir, el cerebro de todos los dispositivos de almacenamiento modernos, advirtió que se espera que muchas empresas tecnológicas quebrarán o abandonarán sus líneas de producción para finales de este mismo año debido a la desaparición de la memoria del mercado. Esto afecta a todos, y parece que a Valve la escasez le ha dado de lleno, destrozando todos sus planes a futuro, obligando a Valve a hablar un poco de esto. Vamos a ver qué ha pasado. Hace unos días, Valve emitía un comunicado hablando sobre las Steam Machines, donde confirmaba que la escasez de recursos había retrasado el lanzamiento de todo el nuevo hardware, es decir, las Steam Machines, la Steam Frame y el Steam Controller, algo que la comunidad ya intuíamos. Cito textualmente: cuando anunciamos estos productos en noviembre, nuestra intención era poder compartir a estas alturas precios y fechas de lanzamiento específicos. Sin embargo, la escasez de memoria y almacenamiento, que probablemente ya sabes que existe en todo el sector, se ha agravado rápidamente desde entonces. La disponibilidad limitada y el aumento de los precios de estos componentes clave nos obligan a revisar tanto el calendario exacto de lanzamiento como la política de precios, específicamente en lo referente a Steam Machine y Steam Frame. Nuestro objetivo de lanzar los tres productos durante la primera mitad del año no ha cambiado. No obstante, aún tenemos trabajo por delante para fijar precios y fechas de lanzamiento definitivos que podamos anunciar con plena confianza, teniendo en cuenta lo rápido que puede cambiar la situación en ambos aspectos. Te mantendremos al tanto en la medida de lo posible mientras ultimamos estos planes con la mayor rapidez. Es decir, que aunque sus planes son lanzar el hardware durante la primera mitad de este año, esto podría cambiar según evolucione el mercado. Y como ya vamos a ver en un momento, todo esto tiene muy mala pinta, porque cada mes que pasa ocurre algo nuevo que lo agrava todo aún más. Y la cosa ha empeorado. Hace escasas horas, Valve añadía una pequeña nota en la página de Steam donde se pueden comprar las Steam Decks, diciendo que debido a la escasez de memoria RAM y de almacenamiento, es posible que la Steam Deck deje de estar disponible temporalmente. Y es que ahora mismo en Estados Unidos y varias zonas de Asia ya no se puede comprar, está agotada. Aparte de la RAM, las GPUs empiezan a escasear, los SSDs han subido mucho de precio, en algunos casos duplicando o triplicando respecto al año pasado, y los fabricantes de discos duros de alta capacidad ya tienen agotadas sus existencias para el resto del año. Según el CEO de Western Digital, uno de los fabricantes más grandes del mundo de dispositivos de almacenamiento, con un porcentaje de producción mundial de un 47%, siendo el resto Seagate con un 42% y Toshiba con un 11%, ha vendido toda su capacidad de producción a clientes de centros de datos e IA. Por otra parte, Seagate también reportó que su capacidad está altamente comprometida con estos mismos data centers de IA. Estamos hablando desde discos duros hasta tarjetas microSD. Es lo mismo que ha pasado con la RAM, pero ahora con los discos duros. Algunos analistas hablan de un invierno tecnológico prolongado, con precios cada vez más altos que podrían durar años. Una vuelta a la Edad Media, porque cuando se agote el stock actual de teléfonos, ordenadores, consolas, etc., se acabó. Ya no hay más. Será cosa de ricos. Las previsiones apuntan a subidas adicionales de entre el 40 y 60% en el RAM y almacenamiento para este año. Pero claro, cualquiera se fía de estas previsiones porque ya pudimos ver que todo está escalando mucho más rápido que lo que los expertos decían en un principio. Otros ejemplos, según reportes de Bloomberg y otros medios, Sony estaría considerando retrasar la PlayStation 6 a 2008 e incluso 2029 por esta crisis. Y Nintendo podría verse obligada a subir el precio de la Switch 2 poco antes del lanzamiento si quieren seguir fabricándola. Esto es una crisis de niveles sin precedentes. Obviamente, al final la industria se adaptará, se están levantando nuevas fábricas que entrarán en funcionamiento bastante a futuro, pero sin duda los próximos 2-4 años van a ser muy duros para el bolsillo de todos nosotros. En fin, no sabemos qué va a pasar con Valve.
También hace literalmente unos días la CEO de AMD, Lisa Su, soltó que Valve está en camino para empezar a enviar su Steam Machine con chips AMD a principios de este año. Un día después de esto, Valve lanzó el comunicado que hemos visto al principio de este vídeo. Me da a mí que AMD le ha recordado a Valve alguna cláusula en su contrato que les obliga a lanzar el hardware sí o sí para que no pierdan dinero con el SoC Custom que les diseñaron. Es una práctica súper habitual en estos acuerdos, compromisos de volumen mínimo, hitos de lanzamiento, recuperación de costes de desarrollo. No hay pruebas públicas, son contratos confidenciales, pero el timing entre estas declaraciones de Lisa Su y el comunicado de Valve es cuanto menos curioso. Recordemos que según la comunidad, todo apunta a que Half-Life 3 parece estar ligado al lanzamiento de las Steam Machines, al igual que Half-Life Alyx provocó que las Steam Index se agotaran al anunciarse. Para mí que a Half-Life 3 le va a pasar algo muy parecido que lo que le pasó al Zelda Breath of the Wild, que Nintendo lo terminó y se lo estuvo guardando durante un año para venderlo junto a la salida de la Nintendo Switch. Las filtraciones de código sobre Half-Life 3 siguen, cada semana sale algo, pero es todo optimizaciones, nada interesante, por eso ya no le dedico vídeos. Y esto sería todo en este pequeño vídeo de noticias, queridos landanautas. ¿Tú qué dices? ¿Te afecta de alguna forma esta crisis sin precedentes? ¿O ya tienes cubiertas todas tus necesidades tecnológicas durante los próximos 5 años? Muchas gracias a todos los miembros del canal que hacen lo posible que sigamos haciendo todo lo que hacemos por aquí. No olvides dar al like, suscribirte si aún no lo estás y cuéntame qué opinas en la caja de comentarios. Scolcer out.